Arratsaldeon, hasiko gara. Bueno, las 8. Vamos a comenzar con el orden del día del pleno del día de hoy. Con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2019. ¿Habéis recibido todos el acta? ¿Se aprueba? En el acta se comentó el tema del transporte escolar. Vemos que se sigue como antaño, o sea que pensamos que no ha habido ninguna modificación por parte de Diputación ni nada de esto, ¿no? El tema de Arnés, digo. Iba a comentar el tema cuando se aprobara el acta. Simplemente quedé comprometido que me iba a preguntar. Pues, bueno, la respuesta de dirección fue: el Gobierno vasco no ha modificado el decreto, no ha modificado la contratación, se sigue como el año pasado. Es decir, en las mismas condiciones que el año pasado. Sin arnés. Vale. No, los arneses que habían tampoco eran. En mi caso personal, por ejemplo, mi hija, hasta que no estuvo en el segundo, pues, lauedo bost urterekin, ez zuen pisua hartu arnesa hartzeko, o sea, que arnesa zen de marrazki bizidunak. Ia ber, gauza bat egingo dugu. Dinote, ordena jartzeko. Lehenengo puntuak, bueno, primero se van a aprobar los puntos, se aprueban o no se aprueban, y luego las cuestiones se plantean después, a continuación, si os parece. ¿Vale? Para continuar, porque en principio el acta se corresponde con lo que se comentó allí, y bueno, eso era una aportación que tenía que hacer luego José por una consulta que hacía él posteriormente, pero el acta se corresponde con la sesión. ¿Se aprueba el acta? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 29 de agosto de 2019. Pues continuamos con el segundo punto del orden del día, dación en cuenta de los decretos dictados por la alcaldía en el periodo comprendido entre el 27 de agosto el 27 de agosto y el 18 de octubre del 19. Se adjuntan las copias, todos tenéis copias de los decretos. Si tenéis alguna duda. Naiz begiratzen eta lehenengo, badakit urtero egiten direla batzuetan hori jaiak direnean etortzen da egunkariren bat eta egiten du erreportaje bat, eta bai ja aurreko legealdian geratu ginen hori tratatu behar zela gardentasun edo komunikazio batean, kriterio batzuk ipintzeko horrelako egunkari, momenturen batean, bakarrik agertzen baldin bada egunkari konkretu bat, izan daiteke egunkari hori finanziatzeko. Horrelako susmoak ez edukitzeko, kriterio batzuk ipini, eta kriterioien arabera, hori, orduan. Ikusi dut hori, gero, azken bi astetan ikusi dut, baita beste egunkari batek sartu dituela beste faktura batzuk, igual dira iragarkiak, edo, orduan, kriterio batzuk ipintzeko eta horren arabera ez edukitzeko hori. Hori izan da faktura bat eta ni ez dut zirela gorrizko jaiei buruz agertu zena egunkari konkretu batean. Hori bat, gero... Erantzungo dizut horretara? Nahi bat duzu? Ezberdinak badira? Joango gara puntuz puntu. Hori, jaiak bazeuden ja aurrekontuetan antolatuta, eta, ja dana zegoen eginda. Eta, gon nintzen ni Jonerekin hitz egiten, eta hemendik aurrera, kriterio batzuk jarriko ditugu, hori ez gertatzeko. Dinot, baina nola egia da, batzuetan erantzuna zehazke bakarrik hauek etorri dira hau eskatzera. Asuntoa da, momenturen batean, ikusi behar dugu, horrelako ordainketak egiterakoan, ze helburua dauka hori publikatzea, ze ondorioak dituen, balio den ala ez,
hori, ebaluazio bat egitea, ez egiteagatik. Badakigu orain komunikabide guztiak daude diru bila eta nahi dabe, eta hori baloratu behar dugu, eta noiz, eta nola egin. Gero, beste faktura, ikusi dute jarraitzen dela, eta beste, dira aurreko legealdiko gai pendientea, agertzen direla, rekurrentea dira. Eta ikusi dut berriro, daola Gorlizko irratiaren mantenimentuaren agertzen direla faktura batzuk, momentu honetan badakigu ez dagoela funtzionatzen, edo badago automatikoki ipinita holan ziklikoki, hor da beste gauza bat pendiente geratu dela zer egiten da Gorliz irratiarekin, eta zer egiten den han dauden instalazioekin, baina momentuz jarraitzen dugu gastu batzuei aurre egiten, eta baita lehen hori argitu behar dugula. Eta argituko da, bai, kontuan daukagu bai. Eta beste gai rekurrentea fakturekin, ikusi dugu... Barkatu, irratiaren kontua nork eramaten du? Ze zinegotxikdeko irratia bere kargu? Kultura, ez, pasaban... Horreko zuen kargu bat igual, ez? Itxaron. Pasaban legialdian, zuzenean eraman zuen ogasun zinegotxiak. Normalean tramitatzen da gastu moduan edo diru laguntza moduan. Baina, gero, ja nisartu nintzen kontu horretan, kultur zinegotxi izanez, eta gertatu zena da, desagertu ziren eramaten dutenak, eramaten zituzten gauzak hori irratian, eta orain funtzionatzen ari da, enbukle, baina... Bai, Jose, ez da errudun bat bilatzea. Ez, dinot... Hemen dana gauzela, eta izaskundala horren responsabilia edo, ya que estamos todos, irtera bat bilatzea. Akordio bat... Bai, bilatuko dugu. Kontuan daukagu. Aurreko legealdian... Horretan zabizea elaten. Primeran, hori jakiteke bakit. Aurreko legealden bakarrik geratu zen, se queda sobre la mesa porque, bai. Eta geratu zen. Hori konkretuki zuek atera duzuela gainera, jakiteko noren mailaren gainean dagoen. Ez gaude inori... Ja. Gainera badira danak... Gai bat, konponbide, konponbide bilatu behar dela, baina momentu gastuak generatzen ari da, eta horrekin nola edo ala, ikusi behar da jarraitu behar dugun gastu horrekin, edo ez, hori da erabaki bat hartu behar. Beste galdera bat orduen, mantenimendu hori ordaintzen utxiko diogu? Ja, hori, igual komisio batean edo holan erabaki, hori da. Ez da posible, a ber, izten baduzu irratia, licencia galduko da. Baina ordaintzen dugu licencia gaitik, antena mantenimentoa gaitik, hilero, esgae, agedi... Por entenderme yo, Bai, ez dago, a ver, izten badugu ya momentu horretan ya, betirako izango da. Tenemos una factura que hay que pagar de mantenimiento de la radio, porque hay que pagarla para no perder la licencia, por los equipos, etcétera, y desde el grupo Bildu, o el grupo de trabajo que está generado de cultura, ya estáis trabajando porque eso se cierre lo antes posible, ¿no? A ver, no, es tomar una decisión... El tema, cerrar el tema, no la radio, cerrar el tema. La decisión hay que tomarlo porque un mes con otro salen unos 400 euros al mes el mantenimiento, como mínimo, si no es más. Vale, pues no, como ha sacado el tema, porque no lo tenía claro, por saber dónde estaba. Gero, bai, emandako totxoan, agertzen dira fakturen multzoetan, birritan edo, agertzen dira, niztut, idazkariaren anotazio batzuk, nola badaude gasto batzuk, enpresa batzuenak gainditzen dutela 15.000 euro kopurua, eta zilegizkoa zala, emetik aurrera, hoiek egin behar direla lizitazioak, eta orduan badakigu hori, azten ari garela legealdian, denok sartu gara orain berrian, eta da gauza bat zuzenduin behar dela. Orduan, hori badinot, ogasun... Bai gainean ipintzeko. Hori da. A ber, gainera, ikusten duzunez, erreparatu egiten ditugu asko. Horiek daude ateratzeko. Orduan horiek daude multxo horietan ere. Jakinda dago, lanean gaude, eta gure nahia da hori. Aliketa lasterren. Ezer, reparako daukagu tag bat, eta, lanean dago, dakizunez esala. Eta... A ver,
dekretoa da 135, 135. Hay una modificación de créditos de varios conceptos y algunos me chocan un poco, el tema es... El tema es, por ejemplo, aparejador. Se había habilitado 17.000 euros y se ha puesto otros 17.000. La razón igual es que se le está renovando el contrato tácitamente. Te explico la razón. En vez de, me lo comentó el interventor y lo vimos lógico, la figura del aparejador es una de las que tenemos en la oposición. Y como esta persona va a continuar hasta que salgan las plazas, por lo menos este año va a seguir estando. Entonces dicen, en vez de modificar el crédito mensualmente, ya lo hago de una vez y ya está. Vale. Hasta fin de año. Sí, vale. Para que no haya más modificaciones de crédito con esta persona. De acuerdo. Hasta fin de año va a estar seguro. Y bueno, luego, a ver si la oposición sale cuanto antes. Sí, eso es, ya he visto que están las listas aprobadas sí. y todo. Esto, hay otra cosa que es el mantenimiento de instalaciones eléctricas. Hay es más del doble lo que se hace la habilitación. ¿Ha habido algún problema concreto o se sabe por qué es? Mantenimiento, instalaciones eléctricas. 31.000 más 35.000. Pues yo creo que es por el mismo motivo, porque el mantenimiento, me lo explicó Subadakizu, Jone. Uste dut hondartza aldeko argiteria hori dela eta gastua gehitu edo handitu egin zen eta horren arabera egin behar izan da kreditu aldaketa. Vale. Beste duran bat? Bueno, continuamos con el tercer punto del orden del día. Propuesta de alcaldía para su aprobación sobre la designación de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Como titulares de representantes para la Mancomunidad estamos yo misma, José Antonio e Iván. Y había que nombrar, aparte de los titulares para los asuntos del Pleno y las juntas plenarias, había que nombrar a sus suplentes y a los representantes de cada comisión y sus respectivos suplentes. Y bueno, la propuesta es los suplentes para el Pleno y la junta plenaria, de las tres personas que acabo de mencionar, y en el mismo orden pues sería Vanessa Murúa, mi sustituta, Gaby de la Maza, el sustituto de José Antonio, e Inmaculada, la sustituta de Iván. En las comisiones informativas, pues los representantes, los titulares, serían en la de Euskera José Luis Arrola y Gaby de la Maza, y sus suplentes Nagore Uchupi y José Antonio Martínez. En la de Bienestar Social, los titulares serían Tamara Igartua e Irache Irusta, y los suplentes, respectivamente, José Luis Arrola y Miren Izaskun Ibarra. En la Comisión Informativa de Sostenibilidad, los titulares serían Ivonne Mardaras e Inmaculada Arco, y los suplentes Andoni Landa y José Antonio Martínez. En la Comisión de Hacienda, los titulares serían Andoni Landa y Gaby de la Maza, y los suplentes Ivonne Mardaras e Iván Pérez. Gauza bat, guri planteatu zaigu zalantza bat hemen. Aurreko legealdian ez ziren egon suplenteak, ez ziren egon ordezkoak, eta gainera egon ziren kasuak bi zinegotzi, hori legealdiaren zehar, bi zinegotzi utzi zuten mankomunitatean, ez eta zinegotzia baten kasuan, zinegotzigoa utzi zuen, eta beste baten kasuan jarraitu zen zinegotzia izan da, baina utzi zuen komisioa. Eta orduan berriro pertsonak izendatzeko komisio horretan, pasatu ziren hilabeteak joan arte. Orain, ordezkoaren hau zer da? Bajaz dago... Bada hori bera ez gertatzeko,
orain komentatu duzuna, ez gertatzeko? Da, automatikoki izendatuta, baina ez da egun bat ez doala bestea joan daitekela. Baina izan daiteke oporrengatik, edo bajan dagoelako, edo justifikazio bat egon behar da. Ez dinot, baina Galdera da. Barkatu, igual, gauzatxe bat, aurreko legealdian egon behar zen, baina ez dakigu zergaitik arrazoia zer den, ezen izendatu ordezkoa eta ezen izendatu batzorde informatiboetarako titularra eta ordezkoa. Mankomunitatearekin hitza egin da, komentatu ziguten egin behar zela, ordezkapena izendatu eta komisioetarako horregaitik egiten da. Aurrekoan ez daki zer gertatu zen, baina beti izendapena da titularra eta ordezkoa. Ondo, orduan, asuntoa da, era ordezko hori, oporretan dago, joan daiteke ordezko hori bilera horretara, edo bakarri joan daiteke bestea zesatzen baldin bada. Ez, joan daiteke. Joan daiteke, orduan, bihar ezin naiz joan daiteke orduan suplentea. Bai. Bale, hori da. Da, horrelako arazoak ez egoteko. Barkatu, joan daiteke edo joan behar da. Hau da, ni behar ezin banaiz joan, nik abizatu behar dut nire ordezkoa joateko? Claro. Vale. Eta ez badoa, bete bari geratuko da. Baina nire ardurapean geratzen da, ni ezin banaiz joan, nire ordezkoa abizatzea. Claro. Bai. Eta mankomunitateari bai esan behar diozue. Ez arela joango zu eta zure ordezkoa joango dala. Bai, ekiteko. Bai, onartzen da? Bai. Queda aprobada por unanimidad la propuesta de alcaldía sobre la designación de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa. Continuamos con el cuarto punto del orden del día. Inicio de expediente expropiatorio de los terrenos afectados por el proyecto de urbanización de Gusurmendi y Bastietas, de la fase 1. A ver. ¿Habéis oído acaso, Iván? Bai. Comenta tú. Y lo repito. ¿Eh? Que es el de la expropiación. Bai. Esto ya lo miramos el día de la comisión, lo vuelvo a leer, aparca tú. Esto lo miramos el acta de expropiación que hay que ejecutar para la urbanización de Gusurmendi 1, que viene con retraso, que tenía que haberse hecho hace tiempo y que la sacamos ahora. No sé si, lo que hablamos en la comisión, si se aprueba o no se aprueba. Yo tengo una duda. Esto, cuando se hizo, no sé, que estoy hablando sin saber, ¿fue una junta la que hizo la urbanización, o se está haciendo la urbanización ahora? Digo, porque si es el ayuntamiento el que va a proceder a hacer el pago de dicho terreno o no. Si fuese una junta, debería ser la junta la que pagase el... Es para que me quedase claro, ¿Afirmas que debería ser la Junta la que tiene que hacer el pago? ¿O preguntas a ver si debería ser una Junta la que tiene que hacer el pago? Yo pregunto. No, la tiene que hacer el Ayuntamiento. Sí, por eso está aquí. No, si no, lo haría la Junta de Contratación. La explicación sencilla, digo para que quede constancia al público, es que son dos expropiaciones para rectificar unas curvas de la urbanización. Ya está, no es más que eso. Son 20 metros cuadrados. Sí, para la acera, es un cacho de acera. Sí. Un cacho de acera y una servidumbre de saneamientos que está fuera del ámbito de la urbanización. O sea, tiene que pasar sobre los terrenos que están al lado del ámbito de la urbanización. Vale. Y de hecho, uno de los motivos del retraso es que no existía el permiso de obra de URAC para meter el saneamiento por debajo del río, porque pasa un río. Esa es la historia. Continuamos con el quinto punto del orden. Bai.
Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, se aprueba el inicio del expediente expropiatorio de los terrenos afectados por el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 de Busurmendi y Mascietas. Continuamos con el quinto punto del orden del día. Aprobación provisional si procede la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020. Cedo la palabra al concejal de Hacienda. Arratsaldean. La Comisión Informativa de Organización, en sesión celebrada el 17 de octubre de este año, por unanimidad de los miembros presentes, emitió el siguiente dictamen para elevarlo al pleno de hoy. ¿Vale? Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto de actividades económicas, incorporando una serie de bonificaciones. Estas bonificaciones están contempladas en el Decreto Foral Normativo 2 de 1992 de 17 de marzo y vienen a incluirse o vienen a complementar las exenciones previstas ya en el artículo 7 de la ordenanza vigente, la ordenanza municipal de Gorliz. La propuesta es una bonificación del 50% correspondiente para quienes inicien el ejercicio de la actividad económica y tributen por cuota municipal durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo. A esto se refiere el hecho de que los 2 primeros años ya están exentos en el municipio de Gorliz, después de iniciar la actividad. Y una bonificación, seguimos, por creación de empleo de un 25% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el periodo inmediatamente anterior a la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquel. Y una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que estén en posesión de certificados de gestión medioambiental. Estas bonificaciones, que se refieren en todo caso a sujetos pasivos que tengan un volumen superior a 2 millones de euros, ya que los que tienen menos de 2 millones de euros actualmente estarán exentos, pues bueno, se encuadra un poco dentro de las medidas que queremos desarrollar para impulsar las actividades empresariales en Gorliz. Entonces, esta sería una manera de apoyar a los que ya están facturando o van a facturar más de 2 millones de euros. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación sobre la ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. De los que se van a tratar, el primero, relativo a los menos contaminantes, pues bueno, trata de ser una bonificación a los vehículos para que ayuden a adoptar medidas que mitiguen, pues bueno, la emergencia climática, que coincide que hoy también se va a tratar en posteriores puntos. Decimos, por tanto, que los vehículos que menos contaminantes gozarán de una bonificación en la cuota del impuesto en el porcentaje y plazo que corresponda según su estado. Decimos, por tanto, que los vehículos eléctricos disfrutarán de una bonificación del 75% y los de emisiones nulas disfrutarán también de un 75% en ambos casos con carácter indefinido. Los vehículos de motor híbrido y los que utilicen gas como combustible, bien natural, gases licuados, el petróleo o bioetanol, tendrán una bonificación del 95% durante los 4 primeros ejercicios después de la primera matriculación. Los turismos de nueva matriculación con emisiones contaminantes inferiores a 110 gramos de CO2 por kilómetro disfrutarán de una bonificación del 50% durante 2 ejercicios a contar desde la primera matriculación. Y en el siguiente tramo, por acortar un poco, entre 110 gramos y 120 gramos, también tendrá una bonificación, en este caso el 25%, durante 2 ejercicios, después de la primera matriculación. En el B, relativo, hablaremos de beneficios al amparo de la norma foral 7 del 89 de 30 de julio. En su artículo 7 habla de beneficios para turismos de 5 o más plazas y con una potencia inferior a 16 caballos fiscales, cuya titularidad recaiga sobre algún miembro de una familia que tenga la consideración de familia numerosa. Solamente tendrá cabida un vehículo por familia. Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales del impuesto de vehículos de tracción mecánica para el mismo vehículo, y para poder disfrutarlo,
todos los miembros que conformen la unidad familiar deberán de estar empadronados en el municipio de Gorliz. El porcentaje de bonificación se determina en el momento de devengo del impuesto, en función de la categoría de la familia numerosa y según la potencia del vehículo. Por tanto, tenemos una tabla que beneficia o bonifica, en todo caso, hasta los 16 caballos fiscales. No incluimos los tramos de 16 a 20 caballos fiscales ni superiores, es decir, no incluimos los vehículos con una potencia elevada y hacemos en esta tabla una manifestación objetiva de la renta en virtud del vehículo que se ha adquirido. Por tanto, hay una bonificación desde un 60% para una categoría especial, una familia numerosa de categoría especial, de un 60%, en un tramo de 12 caballos fiscales. Y ahí va reduciéndose según se manifieste más capacidad económica a la hora de adquirir el vehículo. Y lo mismo en los tramos de 30% al 10% para las familias numerosas de carácter general. Incluimos también por carácter técnico una fórmula de conversión de los caballos kilovatios para los vehículos eléctricos para la determinación de los caballos fiscales de la tabla para luego poder aplicar en su caso las bonificaciones. Y también incluimos la redacción expresa de los quad que tributarán en función de sus características técnicas como vehículos automóviles, que hasta ahora no se venía redactando, no estaba redactado expresamente, estaban tributando como tales, pero para que quede la cuestión zanjada. Tercero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por la prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. La primera sería la de servicios de cementerios municipales. La propuesta que se está haciendo es de incrementar lo que cobra el ayuntamiento por estos servicios de inhumación y exhumación al objeto de adaptarlos a los precios de mercado. Es decir, ahora mismo se está cobrando menos de lo que le cuesta al ayuntamiento. No hay ningún interés de obtener ningún tipo de margen en ello, pero para que se adecue un poco a los precios de mercado. Sí podemos adelantar que estamos avanzando en la licitación de estos servicios para que los haga una empresa externa y liberar a la brigada de estos servicios. Podrá dar también un servicio más profesional todos los días de la semana, pues por una empresa que se dedique a esto. Incorporamos también en el epígrafe E expedición de documentos administrativos, que dice que emisión de volantes, informes y certificados de especial complejidad por 25 euros. Esto viene argumentado surgió el debate y por aclarar, nos referimos a especial complejidad cuando el personal municipal tenga que acceder a archivos antiguos o de papel que sean pues más allá de la obtención de un certificado con una aplicación informática al objeto de dar valor al trabajo del personal municipal. Y también, pretende ser una tasa disuasoria, un importe disuasorio para aquellas peticiones que resulten innecesarias, para aquellas personas que pidan sin exceso de necesidad, o por no buscar o por no acreditar de otra manera que no sea a costo del ayuntamiento. Cuarto, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Sería incorporar la colocación de saco para escombro. Ahora actualmente tenemos el contenedor, pues sería incluir el saco que hasta ahora no estaba incluido. 3,5 € al día con un mínimo de 28 euros. La modificación del epígrafe C, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones. Aquí lo que hacemos es poner mes o fracción al importe que ya existía. No estaba puesto y daba lugar a que hubiese un tiempo indefinido por el precio inicial. No se ponía mes o fracción. Ahora ya queda acotado al mes el importe.
Luego, anulación del epígrafe E, estacionamiento de vehículos de tracción mecánica, que en la ordenanza habla de 4,20 €, que se refiere a los antiguos precios que se cobraban en los parkings de la playa, que ya no existe, y eso, pues bueno, con la regulación de la OTA, etcétera, en los parkings actuales queda fuera de lugar, y aprovechamos este epígrafe E para incluir la reserva de aparcamiento para mudanzas, suministros de combustible y otros supuestos análogos de 3 € por día, con un mínimo de 20 €. Incluimos también el rodaje cinematográfico y fotografía comercial publicitaria con una tasa de 30 € al día, pues bueno, al objeto de regularlo, porque ahora mismo no existe, no se contempla estos trabajos en Gorliz, y bueno, pues también por cubrir un poco la gestión de que igual en un momento hay que mandar a un policía municipal a vallar, a controlar, a dar cobertura a aquello, pues bueno, se le pone una tasa. Quinto, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios y la venta de artículos en Gorlizko o Kulturetxea. Vale, en el epígrafe A hablamos de pádel 1, 2 y 3 con una serie de importes. Estos servicios ya están en marcha, ya se están cobrando y no se modifica el importe. Lo que se está haciendo es dar cobertura en la ordenanza a estos servicios que a lo largo del año se han empezado a dar, pero en el cuerpo de la ordenanza no estaban contemplados. Entonces, pues les vamos a dar cobertura. Y lo mismo nos pasaría en el epígrafe B, relativo a la ludoteca, multiquirola y multiquirola ludoteca. Se han puesto en marcha durante este curso, se está cobrando estos importes, pero no está cubierto en la ordenanza. En el epígrafe E, merchandising, incluimos 2 libros, que son nuevas publicaciones con su importe. Incluimos dos nuevos productos, que son los itxasargi, los faros de metal, el grande y el pequeño, y luego una placa, un grabado, hecho en pizarra, que bueno, coincide que es el que se va a regalar a las bodas que se celebren en Gorliz. Epígrafe E, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por uso de instalaciones deportivas. Aquí lo que estamos haciendo es a los receptores de RGI y a los pensionistas por discapacidad les vamos a aplicar una reducción que actualmente ya se está realizando a los cursillistas, y ahora lo que pretendemos es aplicárselo también a los abonados de las instalaciones deportivas para que sea lineal la bonificación que se hace. Las ordenanzas modificadas entrarán en vigor una vez haya sido aprobada definitivamente y seguirán en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación. Someteremos este expediente a exposición pública a fin de que durante 30 días se pueden presentar las alegaciones pertinentes y este acuerdo se elevará definitivo en el supuesto en el que no concurran reclamaciones durante el plazo de la exposición pública. ¿Queréis hacer algún comentario? Bai, bueno, komisioan aipatu genuen bezala, bakarrik punto batean, hori izan zanek familia numerosen kasuan, ados egon arren, hemen agertzen den guztiarekin, ados egon arren, pentsatzen dugu, eta ikusita beste herrietako ordenantzak gai honetan, horre hemen dagoena idatzita aipatzen da behikuloaren prezioaren arabera obaria izango dala. Baina guk hori pentsatzen dugu eta beste herri batzuetan jasota dago errentaren arabera. Hor dekogu adibidez Duranguren kasuan, eta komenta dezakete uste dut komisioan eskatu zeniguten ea ekarri beste ordenantza horiek zer esaten dabe. Eta gutxi gora bera ia, hor azten denean
apartado horrek esaten, tendrá una bonificación en las cuotas a los vehículos de turismo de 5 más plazas, iaia, adibidez Durangoren kasuan, badago horrela erredatatuta, eta bukatzen da, siempre y cuando la renta familiar no supere el importe correspondiente a 4 veces y media el salario mínimo interprofesional, fijado para el ejercicio que se trate. Eso en Durango. Habla, ipintzen du limite bat. Getxo, adibidez, ipintzen du familia horrek 40.000 euro gorakoak ja ez zuten izango obari hori. Arrigorriaga, Berango bebai, baditut beste aplikazioak, argiena ni ez du Durangorena dela. Eta guk hori ados egonda, askoz adosago egongo ginateke hori horrela jarrita. Ze pentsatzen dugu justuena hori dela rentaren arabera. El planteamiento se ha hecho desde la manifestación efectiva. Entonces, ese es un argumento. Bueno, otro, para que no concurra beneficios para potencias, para manifestaciones desorbitadas, no se plantea bonificación para tramos superiores a 16-20, que existe en la ordenanza, y superiores a 20. Por tanto, objetivamente, una manifestación alta o muy alta no tiene bonificación. Entonces, esta es la manera también un poco simplificada que se ha planteado para no tener que estar gestionando documentalmente rentas, que por otro lado es el mismo argumento que tenemos al hilo de lo que hemos planteado antes de los descuentos y de los precios para ludoteca, multiquirola, etcétera, o para los diferentes servicios de pádel, etcétera. Linealmente en Gorli se hace un descuento del 15%. Entonces hemos seguido el mismo argumento que estamos manifestando para los cursos, etcétera. Y ya por terminar estos 4 municipios que me planteas existen, pero es una manera minoritaria para resolver el problema, porque la mayor parte de los municipios se plantea desde esta manera la manifestación objetiva, y por eso lo he planteado así, o se ha planteado así, perdón. Esaten duguna, hor, hemen dagoen bezala, ibilgailuaren presioa da, hartzen dena oinarria, obaria edukitzeko ala ez edukitzeko, eta berdin da, erosiko du presio horretako, edo obaria jasotzeko, gainera, baldin badu errenta handia, izan dezake, ze gainera ez du esaten du ibilgailu batengatik. Orduan, izan dezake ibilgailu presio handikoa, sartzen ez dena, eta sartuko da obaria jasotzeko, sartzen dana. Baina daukan errenta ematen dio edukitzeko kotxe handiak eta balio handiko ibilgailuak, eta hori, orduan, askoz objektiboagoa da daukan errenta. Ze eukidezake 3-4 ibilgailu eta sartuko du justo sartzen dena presio handiarekin. Obaria egiten bada bakarrik lehenengo ibilgailuan, ez ibiltzeko errentako paperekin bueltaka eta hori, ez? Tramite burokratikoak jeisteko, ez beste horregatik, nahiko ados dago zurekin, baina hori lan burokratikoa egin beharrean beste puntu bat bilatzen badugu, ez dakit. Hemos planteado... Zer errentarekin zerikusia daukana, adibidez, usan duzu, erosi dezake kotxe bat, horren obari horren saria edo euki dezakena, eta beste bat ez dekona, eta azkenian trampa egiten da, hori da, bai, egia da. Orduan egiten badugu, adibidez, lehenengo kotxarekin. Asunto da gainera, hor gainera dira familiako partaide guztiak, momentu batean izan daiteke semeak 18 urte betetzen du,
ez du esaten konjugeak, izan behar da konjuge baten ibilgailua, SM-arena, momenturen batean bere diru guztia gastatzen duela kotxe batean, baina nola hori justo sartzen da hor, eta aita edo amaren ibilgailua baino garestiagoa da, baina sartzen da hor obaria jasotzeko, eta sartzen digu hori. Eta gero, badeko zu seme batekin familia bat ez daukala errekursoak, eta ordaindu behar du zerga osoa. Nik burokraziari edo papeleo edo errentaren paperak ez eskatzearren. No, a ver, es por todo. El planteamiento es lineal respecto de las otras bonificaciones que hay en otras actividades municipales y por simplificación. No es tampoco problema la colaboración municipal para familias que objetivamente tengan hijos, de las diferentes tipologías de familias numerosas que hay, porque no necesariamente incurren minusvalías, incurren diferentes circunstancias, pero no es problema por esta propuesta que objetivamente se tengan hijos. Y a colación lo que se ha planteado de beneficiar a familias no numerosas en la bonificación del impuesto, pues sencillamente la norma foral que da cobertura a esta ordenanza no la contempla, no la permite. Entonces no se puede plantear. Justoena izaten da, hori, guk ikusten dugu, eta naiz eta gutxi eta udaletxe gutxik hori hartu, segurazki, oiek, ez dira, udaletxe signifikatiboak, biztanleri Durango eta Getxo adibidez, Arrigorriaga bera ere bai, eta gero, Berango, gure neurriko udaletxe batek, badaukat, bestera bateko, hor, igual, berangokoa dago hau bezala, ez da? 1,5, bai, baina, bueno. Guk, azkenean, ikusten duguna da, egon daitekela familia bat, 3, 4, 5, 6 meekin, daukala 1.000 euroko ingreso batzuk, eta obariak izango dituela. Eta, beste familia bat, 20.000 eurokoekin eta ez duela izango. Edo, obari bera izango dutela, ez dakit. Orduan, ez dugula ikusten justoa. Bai, ulertzen dugu, claro, eta guri bebai, holan iruditu alzaigu, baina, gauza da, datu hauek oraintxe ekarri dituzue, ez ditugu landu, igual urrengoan egin behar izango dugu, ordenantza honen aldaketa bat, edo ikusiko dugu, ze ez dira izten, aldatu ditzakegu, baina bebai egia da, familia ugarietan, naiz eta errenta handia izan, zu diru laguntza bat jasotzen duzu, eukitzen dituzun seme alaben arabera, zenbakiaren arabera, berdin dio zure errenta. Ez da? Bai, Holanda. Orduan, horren arabera bebai, gidatu gara. Aldatu dezakegula, behar bada, denborarekin, begiratuko dugu hau, ikertuko dugu, eta, oraingoz, landu duguna, hau da, eta hau da, onartu behar duguna, edo ez. Eta batzar honetara ekarri duguna. Informazio batzordean eztabaidatu genuen gai horretaz, eta luzatu ginen. Baina, dena utxiko dugu, eta ez bada posible aurten, datorren urterako kontutan hartuko dugu. Bai. Eta geratu ginen beste udaletxekoak, guk atara genuen gai hau, geratu zen hori, lehenago behintzat 13 zinegotziok ez genuen eztabaidatu gaia, bosera mailen artean igual bai,
baina, eta orduan, komisioan gai atarazan, geratu ginen ekarriko genuela adibidea, eta bueno, Vale. Kontuan izango dugu. Ez da egia, gai hau ez dela tratatu. Ez dut esan ez dela tratatu. Esan dut datu hauek ez ditugula euki orain arte. Orduan ez ditugu ikertuko ditugu, baina orain lantzen ari garena da aurrean dekoguna, eta beste baten aldatu dezakegu. Baina orain aurrean dekogun ordenantza da onartu behar duguna edo ez. Eta horretara goaz. Onartzen dira? Vale, jarraituko dugu. Barkatu. Barkatu. Por 9 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz y 4 abstenciones de los concejales de Euskal Herria Bildu, se aprueba la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020. Jarraituko dugu, seigarren puntuarekin. ¿Ondo sabes? Lo voy a intentar. Si no puedo, me dice. Te lo cojo. Aprobación si procede de la quinta y sexta certificación de la obra de construcción del pabellón deportivo de Uresaranse. Te hago yo, si quieres. Te lo hago yo, ¿eh? Os lo intento leer y si no, ya... Venga, os lo leo y así acabamos antes. Vista la quinta y la sexta certificación de la obra de la construcción pabellón deportivo de Uresarancha, presentado por Viconsa en calidad adjudicatario a la obra citada. Resultado que con fecha 27 de septiembre de 2018, el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo por el cual se adjudicó la obra de construcción de pabellón deportivo en recinto deportivo Uresarancha a la empresa Viconsa Sociedad Anónima. Dado el visto bueno del director de obra y a la vista del informe de la aparejadora asesora de fecha 16 de septiembre de 2019, la Comisión Informativa de la Organización, Sección de Hacienda y Tesorería, en sesión celebrada el 17 de octubre, por 9 votos afirmativos de los concejales de AJ, PNV y H. Bildu y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, emiten el siguiente dictamen para elevarlo al Pleno de la Corporación. Aprobar la certificación número 5 y número 6 de la obra de construcción del pabellón deportivo en recinto deportivo de Uresarancha, ejecutada por Viconsa Sociedad Anónima por importe de 48.658,79 euros, más 10.218,35 euros de IVA y 132.356,42 euros, más 27.794,85 euros de IVA, respectivamente. Segundo, acordar que la materialización del pago se produzca de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego regulador del expediente de contratación. Tercero, remitir el presente acuerdo a la intervención, al adjudicatario y a la dirección de obra a los efectos oportunos. ¿Alguna coma? ¿Alguna pregunta? ¿Onartzen da? Por favor. Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, se aprueba la quinta y sexta certificación de la obra de construcción de pabellón deportivo de Uresarancha. Continuamos con el 7º punto del orden del día. Aprobación si procede del incremento de las retribuciones del personal para 2019. Andoni. Por no leer un montón de normativa, voy a tratar de resumir que se tratarían de incrementos salariales para el personal municipal, independientemente de IPCs, vinculados a aprobaciones del Consejo de Ministros en un caso de 10 de junio de 2019, como consecuencia del incremento del PIB superior al 2,5%. Se trataría de un incremento salarial del 0,25% añadido y no vinculado a... dejadme leerlo, por favor.
no vinculado a la productividad. No me sale, Yone, lo hemos comentado antes. Esta es la subida, pero no está vinculada a la masa salarial. Incremento de la masa salarial. Vale, disculpa. Vale, un 0,25% como consecuencia de la aprobación del Consejo de Ministros, como decía, por el incremento del PIB superior al 2,5%. Y luego un 0,3% de la masa salarial respecto a las retribuciones de diciembre del 18 en atención al superávit presupuestario municipal. Por tanto, en el ejercicio 18 el Ayuntamiento de Gorliz ha tenido superávit y está contemplada este incremento y soportado también por Eudel. Se trataría de una cifra global de 4.430,96 euros que se reparte linealmente de manera igual a todos los trabajadores municipales, alcanzando un importe de 125,74 euros. Y bueno, estos importes sí estarían previstos ya en el presupuesto del presente ejercicio, estaba ya contemplado. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Este incremento se sumaría al que se hizo una vez entrada la legislatura? ¿Por qué incremento? ¿Por IPC? Cuando entramos al inicio de la legislatura hubo un incremento de... ¿O estoy equivocado? No. Estamos hablando del personal municipal. Del personal, vale. No estamos hablando de cargos políticos. Pensaba que cuando se llegó no hubo... No, esto es para los trabajadores municipales. Vale. ¿Se aprueba? ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de Euskal Herria Bildu y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, se aprueba el incremento de retribuciones de personal para 2019. Continuamos con el 8º punto del orden del día. Moción presentada por Elisa Ferraz Gómez en representación de Greenpeace en relación a la declaración de emergencia climática. Os leo la moción. Os leo la moción. Al final. Sí, igual las conclusiones, que es lo que nos proponen a que nos comprometamos. El Ayuntamiento de Gorliz se compromete a establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero no más tarde de 2040 y, a ser posible, antes de 2035. Así como detener la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. 2. Abandonar los combustibles fósiles apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, los gobiernos municipales deben garantizar cómo lograr ese objetivo y proponer los planes de actuación necesarios, entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una movilidad sostenible lo antes posible, crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática, alcanzar una política de residuo cero, evitar los bancos con los que se trabaja en el municipio. A ver, ¿y ha ocurrido todo? Sí, con los que... Evitar los bancos con los que trabaja el municipio que financien proyectos basados en combustibles fósiles, apoyar la gestión de los comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la recuperación de los pastos a través de gestión inteligente del territorio, determinar apoyos y beneficios fiscales para la España vaciada que desarrolla funciones claves de mitigación del cambio climático y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. 3.
Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el pleno suministro agroecológico en los servicios de restauración municipales y extendiéndonos al resto de la población. 4. Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están manifestando. 5. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante con competencias en materia de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello será necesario establecer indicadores objetivos y verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. Una cosa que me puede parecer mejor o peor esta declaración, que creo que hay mucha literatura y que estas cosas muchas veces luego se quedan en palabras vacías. Esto de que haya unos planes y todo esto está muy bien, a mí me parece que es algo muy ambicioso y yo no sé si sabéis que existen unos ODS establecidos por el Gobierno vasco en el que están incluidas algunas medidas que favorecen este tema, que hay muchas entidades públicas y no públicas, algunas también, se han adherido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si eso está planteado para incorporar al plan de legislatura para poder hacer realidad esto. Pregunto. Esto es una moción que no hemos presentado nosotros, esto lo presenta Elisa Ferraz Gómez en representación de Greenpeace. Y ya, pero luego más adelante tenemos una declaración vuestra, con lo cual me adelanto un poco, ¿no? Pero va en relación. Sí, hay tres. Hay tres, por eso hay tres, sí. Con el mismo tema. Esta, en concreto, pues nos compromete, yo creo que a alcanzar objetivos que no nos podemos comprometer a alcanzar. En un espacio de 2035, pues no nos podemos comprometer porque no sería cierto. 100 años más. No. Por eso... en la línea en lo que has dicho, en las palabras vacías... efectivamente. La gestión de la Agenda 2030 y sucesiva, la implicación presupuestaria, etcétera, es fuerte, es potente y es responsable. Entonces, en mi opinión, mi voto que va a ser, o sea, me voy a abstener, porque el contenido es, en mi opinión, es sustancial, pero el compromiso quizás ahora mismo no puede ser real. Entonces, por eso que ahora mismo es demasiado ambicioso para lo que puede hacer un municipio como Gorliz. Por eso. O sea, nosotros igual podemos, o municipio, teniendo en cuenta esos ODS que están establecidos, qué parte podemos nosotros actuar en Gorliz. Por eso vamos a someter a votación esta moción en concreto y lo hemos metido, son mociones diferentes las que se van a presentar y se va a votar una por una. Dentro de este documento hay puntos que quedan completamente fuera del ámbito municipal. No. Sí. Por eso, que se nos quedan grandes. Sí. ¿Se aprueba esta moción en concreto? ¿Votos a favor? Bueno, sí, hombre, eso. ¿Votos en contra? ¿Nulos? ¿Abstenciones? Parca tú, ¿abstenciones? Por un voto negativo de concejal de AJPNV Ivo Mardaras Ardines y por 12 abstenciones del resto de concejales del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Independiente de Gorliz y de Euskal Herria Bildu, no se aprueba la moción presentada por Elisa Ferraz Gómez, representado en Greenpeace, en relación a la declaración de emergencia climática. Continuamos con el 9º punto del orden del día, que es la moción presentada por EH Bildu en relación a la adopción de compromisos concretos contra el cambio climático. La ha presentado Gaby de la Maza, klima aldaketaren aurka, konpromiso zehatzak hartzeko mozioa. Zuk azaldu nahi duzu, ala? Edo laburpen txiki bat egin, edo gure dozun moduan, edo irakurri, azkenean, lehenengo aipamen bat, banatu den kopia, zinegotziei oso kurioso izan da euskeraren tratamentua. Mozioa elebiduna da, eta
erderazko kopia osoa dago, eta euskeraz bakarri dago lehenengo horria, bigarren ez dago. Uste dute barkamenak eskatu behar ditu dela, kasu honetan, gure erua esan da, eta barkatu. Hori lehenengo aipamena. Gero, azkenean, aipatu behar dugu, mozioa egiterakoan guri ailegatu zitzaizkigun eredu desberdinak bagoitik, baina hartu genuen da justo Gipuzkoako batzar orokorretan EH Bilduk eta EAJ-PNVek sinatu zuten berdin-berdina. Berdin-berdina. Orduan, bakarri dago kenduta Gipuzkoako buru batzarra eta ipinitako Gorlizko udalak. Orduan, Gipuzkoan EH Bilduk eta EAJak sinatu zuten mozioa, deklarazioa, bai, hau da, bai, berdin-berdina, da kalko bat, eta bakarrik kenduta, Gipuzkoako buru batzarra ipini dugu Gorlizko udalak. Azkenean, guk geneukan EH Bildurena askoz luzeago eta askoz puntos gehiago ekartzen zituen. Hori esan da, hau da, eskatzen lehenengo puntoan, Gorlizko udalak larrialdi klimatiko egoera deklaratzen du. Bigarren, Gorlizko udalak Jaurlaritza larrialdi klimatiko egoera deklaratzera eta honi aurre egiteko beharrezkoa den karbonagabetze prozesua 2040 urtera aurreratzeko moduko plangintza eta politikak abiatzera premiatzen du. Gorlizko udalak Jaurlaritza aldaketa klimatikoaren eraginez pairatutako ditugun ondorioetara egokitzeko neurriak hartzera premiatzen du. Gorlizko udalak bere eskumenean baitan aldaketa klimatikoari aurre egiteko politika eraginkorra garatzeko konpromisoa irmoa adierazten du. Gorlizko udalak aldaketa klimatikoa eragiten duten udal eskumeneko faktore guztien inguruko diagnosi bat eta 4/2019 jasangarritasun energetikoaren legearen garapena udalerrira egokitzeko hurbilpen lan bat egingo du 8 hilabeteko epean. Gorlizko udalak udalerriko egoeraren diagnosia kontuan hartua, prozesu parte hartzaile bat abiatuko du herritarren auzoen eta beste dozein eragileren ekarpenak barne bilduko dituen plangintza bat osatzeko 2020 urtean zehar, hori da urrengo urtean. Gorlizko udalak udalerriko herritar, eragile eta auzoekin elkarlanean plangintza hau aurrera eramateko beharrezko diren bitarteko tekniko zein ekonomikoak bermatzeko konpromisoa hartzen du. Beragaitasunen araberakoa izanik plangintza gauzatzeko epea. Gorlizko udalak bat egiten du larrialdi klimako egoera dela medio, iraiaren 27an deituta dagoen nazioarteko grebarekin eta herritar guztiak parte hartzera animatzen ditu. Gorlizko udalak bandu baten bitartez emango dien mozio honen berri herritar auzoei. Gorlizko udala Bizkaiko Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Transizio Ekologikorako Ministerioari bideratuko die onartutako mozioa. Horren inguruan, bebai, zu esan duzu, aurkeztu duzuen hau, dala Gipuzkoako... Bidali nizuen kopia bat. Bai. Gipuzkoako buru batxarrean onartu zala, ezta? Eske, gu aurkeztu duguna, da Eusko Legebiltzarrean onartu dana, EH Bildu, talde guztiek sinatu dute, eta kopia emendeko. Eta konparatiba bat egin dut, eta ia gertatzen dena horretan da orokorragoa, honek egiten du konparatiba bat egin du bi mozioen artean. Ia berdinak dira. Eta bestea igual da, honek egiten du konkretuagoak hori, diagnostiko bat egitea, plangintza bat sortzea, eta martxan jartzea urrengo urtean. Hori da alde batetik. Eta gero egiten duen errekirimientoak Jaurlaritzarik
bere kompetentzian neurriak har dezala eta gero baita bukaeran herriari onartutako mozioaren albistea emateko eta hori da diferentzia zure mozioarekin. Gero ikusi dut eta badekote ipinita eta dena jasota dago beste era batera edo orokorrean horretik gu ados gaude bi mozioekin. Bai. Hori da, ez dekogu inolako, bai, diferentzia hori da. Honetan, batez be importanteena da hori, egitea diagnosi bat, herriarena, baita nola Gipuzkoako buru batzarrekoa dago pentsatuta lurralde batentzako, eta gure udalerri txikiagoa, eta lehen aipatu dugun Greenpeaceko beste marko bat, beste eremu batentzako zegoen pentsatuta, hau kalkoa eginda dago pentsatuta lurralde osorako, eta igual puntoren bat igual txerriatzen du pizka bat herrirako. Ni puntu bat ikusten dut bakarrik horre, ados nago denarekin, baina 8 hilabetetan hori estudio de cambio climático egitea, ez dakit. Kompromesu hartzea behar nahia bai, baina kompromesu hartu... Hori da, nahia eta intentzioa edukitzea eta medioak ipintzea behintzat horretan azteko. Gero, 8 hilabete izate maldin badira edo. Baina behintzat hasi, abian jarri. Urrengo 8 hilabetetan abian jartzen baldin bagara, abian 8 hilabetetan abian jarriko gara. Baina tenerlo hecho ez dakit, ez negozio. Egin da, ezin gara horretara komprometitu, naiz eta gu nahi izan, gero badakizu, bidean pilo bat gauza gertatu aldirela, hasi bai hasiko gara, baina bukatu, espero dugu baietz, baina ezin gara komprometitu horretan. Ez dakigulako, espero dugu baietz, baina hitza ematea... Claro, hau horrela, Gipuzkoako buru batzarra segurazki, dituen medioekin, urrengo 8 hilabetetan, konpromiso bat, tekniko bat eta diagnosi bat edo enpresa bat, diagnosi bat egiteko lurraldearena, izango du. Horretik esan dizu, hau da kalko bat, eta igual puntoren bat, gure eremuarentzako egokitu beharko zan gehiago, ez da? Baina konsensuaren bila, behitu, hor bi alderdiek konsensuatu dute, hau sartuko dugu. Hori izan da... Bale, onartzen da, EH Bilduren mozioa. Votos a favor. Votos en contra, abstenciones. Bai, claro. Por 4 votos afirmativos de los concejales de EH Bildu y 9 abstenciones de los concejales de AJPNV y de Grupo Independiente de Gorli, se aprueba la moción presentada por EH Bildu en relación a la adopción de compromisos concretos contra el cambio climático. Jarraituko dugu, ja komentatu dugula, urrengo mozioa da gauza bera, baina Eusko Jaurlaritzan onartu dana, eta da guk aurkeztu dugunak aldaketa klimatikoari buruz. Irakurtzea nahi duzue? Azkenean, bi mozio nahiko antzekoak dira izan da. Ez litzateke hobeago edukitzea mainguru bat egiteko honi buruz zerbait. Egiteko ez dakit 8 hilabete, 10 urte bat, azkenean bi mozioak nahiko antzekoak direnez, igual lantalde bat edo inguru bat eginda, igual egingo genituzke puntu zehatzagoak. Azken finean hori da egingo duguna, baina si me he abstenido es porque no me puedo comprometer a que en 8 meses desde el área de urbanismo que lleva medio ambiente sea capaz de hacer el estudio de cambio climático. Está lanzado, pero yo no sé si en 8 meses voy a ser capaz de... O sea, estoy de acuerdo con todos los puntos del manifiesto, menos con la fecha prefijada de 8 meses, lo que dice Gaby. Igual la Diputación es capaz de hacerlo en 8 meses, el Ayuntamiento de Gorliz igual le lleva más. Por eso el planteamiento era igual paralizarlo en un momento esta serie de emociones y hacer algo más realista, más que aprobar algo que no podemos pillar. Gu ados, lehen izan dugun gure bilera propioan, izan dugu, nahi baldin badugu mozio hau jesarri bozera maileak mai batean eta elkartu bi mozioak guztiz ados, baita ados gaude. Eta hori bien eta horiek guk ontzat emango genuke.
Bosera mailek adosten duten bien arteko mozioa, ados egongo ginateke. Lan egingo dugu, baina hauek aurkeztu dira eta bozkatu behar dugu. Onartu edo ez bakoitza. Gero aurrera... Bando ataratzeko, igual adostutako... Bando ateratzen dugunean, hori adostutako. Bai, lan egingo dugula horretan eta adostutako plan bat egingo dugula, elkarrekin. Onartzen da, votos a favor. Esta sí. Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de los concejales de Euskal Herria Bildu y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente, se aprueba la moción presentada por EAJ-PNV en relación a la declaración de emergencia climática. Hurrengo puntua. Propuesta de declaración institucional presentada por EH Bildu relativa al juicio injusto de la Corte Suprema. Nosotros como grupo político de Gorliz, estos dos puntos, ya que no son relativos al municipio, preferimos no votarlos. No sé si nos tenemos que levantar, nos podemos quedar aquí. Ni absteneros, no votar. No nos vamos a posicionar en aspectos que no sean del ámbito estrictamente municipal en lo que queda de legislatura. Va a ser nuestra tónica. Entonces, si como no vamos a votar, si nos podemos quedar, nos quedamos, si no, nos vamos y venimos cuando termine. Nos levantamos y ya está. Ya está, no hay ningún problema. No, levantar es daki zergatik. Pero no entiendo. Hori gero aktan agertzen da, eta hiru zinegotzi hauek momentu horretan baten dira eta punto. Vale. Pero yo no comprendo por qué se levantan de la mesa, o sea, no entiendo... Uste dudala simbolikoa. Porque les apetece. Sustantzien abstentzioa izango zen. Eta, ez baldin badaude... Ez dira ez bai, ez abstentzioa. Eta horretarki altzatzen dira maitik. Vale, bueno... Horrela ulertu behar da. Bueno, gero galdetu Jesu ia zergatik, baina ez dugu luzatu. O sea, altzatu aldira en cualquier punto, en cualquier momento, o sea, quiero saberlo, porque yo no en jurídico, o sea, en el hecho de lo que, o sea, al final, ¿qué más da que sea municipal, extra, el cambio climático tampoco es municipal y lo han tratado? O sea, si el cambio climático se afecta. No se graba. Sí, pero no es una cosa del municipio de Gorliz, lo que no entiendes por qué levantáis cuando se hablan de un punto, pues no os posicionáis un punto, pero levantaros... Irache, Bueno, ya que no se graba. Es que no se graba. Perdón, lo que no entiendo es por qué se levantan de una mesa, igual que no se posicionen. O sea, pero levantarse de la mesa, ¿por qué? O sea, o jurídicamente, si eso está reflejado así, cuando no se habla de un punto, a ver si tienen opción a levantarse, porque es que yo también he pensado en ir a mear. Y hay un momento que digo, me voy a estar quieta. O sea, lo que no entiendo es por qué se van a levantar, sea independiente de una cosa o de otra. O sea, no entiendo eso de levantarse de la mesa cuando no nos hemos levantado ni una sola vez, y de repente en un tema. O sea, no lo entiendo. Si se somete a votación a algún punto en el que ellos se ven, que tienen algo en común o se ven implicados, se deberían de retirar y como ellos han dicho, no procede la votación. En este caso, ha sido voluntad de ellos posicionar en ese lado de la mesa. No sé si estáis de acuerdo en que se mantengan aquí. Yo no tenemos ningún problema en estar ahí sentados, lo único es que no vamos a que se sienten donde quieran, no tengo ningún problema. Que, en mi opinión, si es un gesto significativo de que no quieren participar en una votación que no tiene nada que ver con temas del municipio, pues entiendo que si no hay ningún problema jurídico por parte del ayuntamiento o que está cubierto legalmente, pues que hagan lo que quieran. No. Vale. Pues si no hay ningún impedimento por nuestra parte, pues oye, que ellos verán si se quieren posicionar. Es un acto simbólico lo de levantarse y sentarse ahí. Pues continuamos y nahi duzue zuek aurkeztu
kasu honetan, Jose Antonio aurkeztutako mozioa da. Aste honetan, parkatu baina ez dut ulert, burutuko den udalbilkuran, ondoko adierazten proposamena kontutan hartu. Kontutan hartzea. A ber. Barkatu, orain konturatu naiz. Esan dudanean beste mozioa ez da, hau da. Gipuzkoako batzar orokorretakoa. Hau bai. Hainbat mozioekin, hainbat historiaekin, barkatu, horregatik esan dizut, okertuta zaudela. Dena den, esan duguna horrekin ados gaude. Hau da Gipuzkoa batzar orokorretako adostutako mozioa. Okertu zara mozioa, eskaro, nion hemen ez dut aurkitu. Bueno, berdin dio. Ja, bueno. Aurkeztuko duzu, Jose? Erakunde adierazpen proposamena. Lehengoa. Gorlizko udalak ziurtatzen du demokraziaren adierazpen baketsua, individuala zein kolektiboa, gauzatzea eta herriari hitza ematea ez dela delitua. Hori horrela, urriak bateko referendumena tresna demokratiko eta zilegia izan zela eta Kataluniak bezala Euskal Herriak ere berezkoa dutela etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Bigarrena, Gorlizko udalak argi eta garbi adierazten du ezin direla justifikatu auzitegi gorenak eta estatuko boterek Kataluniako agintari eta gizarte eragilei bizkarreratutako auzia eta esarritako zigorrak. Hirugarrena, Gorlizko udalak nabarmentzen du Kataluniako prozes aurkako auziak eta epaiak zuzenbide estatuaren itxure gabetzea dakartela eta ezbaian jartzen dutela Espainiar demokrazian homologazioa nazioartean. Laugarrena, Gorlizko udalak azpimarratzen du Euskal Herritarrei zuzenean eragiten du igula Estatu Espainiarren erantzun bortitzak. Izan ere, herrien borondatea eta era demokratiko eta baketsuz erabakitzea mozten baitu eta arazo politikoari tribunalean indarrez 155 artikularen ezarpenez edo erabakitze eskubidearen alde egiten dutenei edonolako neurri bidegabeak ezarriz irtenbide elkarrizketaratu eta negoziatua bilatu ordez eta herriari galdetu beharrean. Bosgarrena, Gorlizko udalak estatuko boterei eskatzen die espetxean dauden preso politikoak berehala aske utz ditzala eta era berean erberestatu politikoen aurkako auzibideak bertan bera utz ditzala. Seigarrena, Gorlizko udalak elkartasuna adierazten die Kataluniako preso eta erberesteratu politikoei naiz eta haien etxekoi ala nola Kataluniako herriari eta erakundei eta gorlistarrei dei egiten diete bat egin dezaten herriari hitza ematearen aldeko ekimen baketsuekin demokraziaren eta askatasunaren alde. Por 4 votos afirmativos de los concejales de Euskal Herria Bildu y 6 abstenciones de los concejales de EAJ-PNV de Gorliz, se aprueba la declaración institucional presentada por EH Bildu relativa al juicio injusto de la Corte Suprema de España sobre el procés de Cataluña. Barkatu. 12. puntua, Auzitegi Gorenak eman duen epaiaren kariari buruzko EAJ-PNV taldeak aurkeztutako mozioa. Oso antzekoa da, erakurriko ditut puntuak. Moción del Grupo Municipal de EAJ-PNV del Ayuntamiento de Gorliz relativa a la sentencia del Tribunal Supremo.
Lehenengo puntua. Reclamar la libertad de los representantes catalanes encarcelados y condenados por esta sentencia, pues entendemos que sus hechos se ciñen estrictamente al ámbito político. 2. Mostrar la solidaridad y la cercanía con las personas afectadas por esta injusta situación, sus familiares y organizaciones políticas y sociales a las que representan. De igual manera, hacemos votos para que la respuesta firme, serena y plural a este pronunciamiento injusto discurra por los cauces por los que siempre lo ha canalizado la sociedad catalana, es decir, a través de vías pacíficas y democráticas. 3. Hacemos un llamamiento al Gobierno español en funciones y al conjunto de las fuerzas políticas españolas para que reconduzcan la actual crisis buscando soluciones que mitiguen las negativas consecuencias personales y políticas de este fallo, dando una oportunidad al diálogo, buscando conjugar los principios de legalidad y legitimidad democrática en un escenario de respeto a la diferencia y en el que las cuestiones políticas se diriman por medios políticos. La solución tiene que venir y vendrá del diálogo, de un diálogo abierto, constructivo y democrático, de una negociación que dé una respuesta satisfactoria a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana, una ciudadanía a la que asiste el derecho a decidir su futuro. Por 10 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y de los concejales de Euskal Herria Bildu, se aprueba la moción presentada por EAJ-PNV en relación a la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Os incorporáis a la mesa? Pues ya no. Estoy de acuerdo. Pues ya no. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, me gustaría introducir un punto con carácter de urgencia si lo aprueba la mesa. Todos lo conocemos y es que hoy mismo se ha recibido la renuncia de Endika y bueno, queríamos incluirlo como punto del orden del día, pero primero hay que aprobar la urgencia. ¿Aprobáis introducirlo en el Pleno por urgencia? Por unanimidad ha quedado declarada la urgencia para incluir la renuncia al cargo de concejal presentada por don Endika Blanco Caballero Saiz del Grupo Independiente de Gorliz. Os traslado la propuesta de acuerdo. Escrito de renuncia al cargo de concejal presentado por don Endika Caballero Saiz. Perdón, Endika Caballero Saiz. Del Grupo Independiente de Gorliz. Vale. Visto el escrito de Endika, concejal del Ayuntamiento de Gorliz, en representación del Grupo Independiente de Gorliz, registrado de entrada el 24 de octubre de 2019 con el número 9495, en el que expresa su renuncia a la condición de concejal del Ayuntamiento por razones personales expresadas en el mismo. En el cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986 del 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 182 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, de régimen electoral general, se da cuenta al Pleno de la Corporación de la adopción del siguiente acuerdo. Primero, tomar conocimiento de la renuncia al cargo del concejal del Ayuntamiento de Gorliz que realiza don Endika Caballero Saiz, integrante del Grupo Independiente de Gorliz. Segundo, declarar la vacante de concejal producida por la renuncia expresada en el apartado anterior. Tercero, solicitar a la Junta Electoral Central la expedición de la correspondiente credencial de concejal a favor de don Joseba Santamaría Arrieta. Todo ello, según se desprende de la lista electoral del Grupo Independiente de Gorliz, presentó en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo del 2019. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo al concejal don Endika Caballero Saiz. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos expuestos. Esto al final es, dar cuenta. Es dar cuenta, no hay que votar. Dar cuenta. Pues continuamos ya con el último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Yo tengo una.
Bueno, pues nos gustaría saber un poco por qué nos hemos enterado por la calle de la contratación de un coach consultor para el tema de la organización administrativa, de la mejora del funcionamiento administrativo. Porque si hay ciertas vías de comunicación, mail, WhatsApp, etc., no se nos ha dicho, se nos ha comunicado simplemente y ha sido por la calle, como hemos tenido conocimiento de ello. Ya. Bueno, como has comentado, es un tema de organización municipal dirigido a los administrativos que hemos considerado, y vosotros mismos también nos habéis manifestado que consideráis necesario. Bueno, todos los grupos lo hemos considerado y ellos mismos así lo han manifestado. Si no lo hemos comunicado, pues ha sido sin más, porque no es nada dirigido, no es ningún tema político ni nada dirigido a nosotros mismos, así como tampoco hemos comunicado pues que se ha contratado un servicio de limpieza para el pabellón de la brigada, sin más. Era algo que hemos considerado que era necesario y había que hacerlo y se ha hecho. A mí me Sin llama... más, que no había ninguna mala intención. Seguramente. De ningún tipo, porque no es nada político ni a los políticos nos va a afectar. Es un tema de organización municipal que va a afectar a los funcionarios. Sí, yo igual estoy, la que más igual estoy de acuerdo. Sí. Pero simplemente porque me planteo, pues si eso no se cuenta, que otras cosas no se comunicarán, teniendo vías de comunicación fáciles, accesibles, rápidas, inmediatas. Que no sé quién tenía que haberlo hecho, porque Iván está en el grupo de interior, tampoco no lo sabía, que no lo sé, que no es es simplemente una llamada de atención a, si queríamos que esto fuera transparente, que todos nos enteráramos de todo, pues hay una cosa que aunque no afecte directamente a nivel político, que igual sí que es necesario que a nivel político hubiera también un coach, un consultor, para ello, que se comunique, simplemente un WhatsApp. Simplemente que se hizo una alegoría al inicio de que se iba a contar con todos, se iba a comunicar todo y nos íbamos a enterar todos de todo y al final no nos enteramos todos de todo. Bueno, no es por justificarme ni muchísimo menos, y yo hablo de mí porque no voy a... No, pues igual, pues mira, nos hemos despistado, efectivamente tenéis un grupo de WhatsApp y no se ha mencionado, pues igual ha sido un despiste, porque ya te digo que no es ninguna mala intención de nada, pero si... pues la carga de trabajo y todas las decisiones que diariamente se toman, pues tendríamos todos los grupos de WhatsApp petados, probablemente, con cosas que igual tampoco hay que tratar. Es un contrato menor, que vuelvo a repetir, ¿cuantía? Que todos... Por favor, la cuantía. La cuantía, 15.000. Que no se ha contratado todavía. Menos de 15.000 tiene que ser. Sí. No se ha contratado todavía. Se firmará el contrato el año que viene para no tener que modificar los presupuestos y incluirlos en los del próximo año. Yo estoy de acuerdo con Inma el planteamiento de que podíamos haber hablado un poco del contenido del trabajo, porque entiendo que será una persona profesional del tema, que tendrá conocimientos, pero igual tiene que saber primero cómo está el Ayuntamiento de Gorliz y qué limitaciones tiene pues, a nivel de contratación de personal y todas estas cosas. O sea, que convendría pues, igual que entre nosotros hubiéramos hablado del tema antes. Me parece un tema importante, por eso que para tocarlo. No es un tema de ampliación, de modificar la estructura organizativa del ayuntamiento. Es un tema de gestión municipal y de establecer procedimientos y relaciones internas. Es un proceso de coaching, ¿vale? Que se ha lanzado porque sí que se vio que era necesario y que en cierta medida cuando se ha hablado estábamos todos de acuerdo. La urgencia o no urgencia de la contratación o la notificación o notificaciones, pues lo mismo que ha dicho Ana Gore. También se ha gastado un dinero en limpiar el pabellón y no hemos dicho nada. O se ha gastado un dinero en no sé qué y no hemos dicho nada. Si nos remitimos a las notificaciones, y aquí voy a ser un poco malo, yo no tengo ninguna notificación en mi WhatsApp de nada que esté haciendo ningún otro grupo, quitando el de Gaby. Entonces, si por esa regla de 3 tengo que entender, disculpa, si por esa regla de 3 yo tengo algún mensaje reclamándome que alguna cosa, sí,
Y no solamente reclamar. Y ahora tienes, me has mandado, o no sé por dónde me ha llegado, el de patentar la marca de la estatuarte. Entonces, si yo me ciño a esa regla que me estás comentando, entonces tengo que entender, porque solo tengo mensajes de Gaby y tuyos, que el resto de los concejales no estáis haciendo nada. Porque si estáis haciendo algo y no lo habéis mandado por WhatsApp, lo que me dais a entender es que no me estáis notificando. Eso creo que no es correcto, dicho así. Bueno, creo que hay unas juntas de portavoces de cada grupo, sí, y hay un representante de tu grupo, por ejemplo, que está en cultura, que está al tanto de todo lo que se hace en cultura. En turismo lo mismo, en cualquier otra lo mismo. Si los representantes del grupo independiente y el representante del grupo nuestro no sabe de eso, que se está trabajando en un grupo, algo falla. Y no es en el resto de grupos. No se ha trabajado en un grupo, es una decisión de alcaldía. Por eso la necesidad igual de mandarlo por WhatsApp. No, lo que se trabaja en el grupo con los tres, con un representante de cada partido, es una decisión de alcaldía, se está haciendo ya interna del ayuntamiento. Pero que es una cuestión que los tres grupos han puesto encima de la mesa y es una preocupación que lleva a los tres grupos. Yo veo que hay temas, o sea, yo entiendo lo que dicen ahora de que no podemos petar y hay decisiones que son menores, o sea, que te lleva todo su esto y se entienden, pero lo que ha traído hoy Inma ha sido que es una cosa de que es una cuestión que parece que a todos nos preocupa, que a todos nos gustaría estar en esto, entonces igual hay temas que no se pueden poner al mismo nivel como es lo de la contratación del pabellón ese que habéis puesto como ejemplo sobre esto. Habría que tener igual un poco de sensibilidad de cara a los proyectos propios de cada grupo para tener en cuenta, pues también se ha dado como el tema del barrio de San José y cosas así. Igual, ya sé que solo hay competencia de alcaldía o competencia no sé qué, pero tener en cuenta que los demás grupos estamos en ello y que estamos interesados y podemos aportar. No es solo una crítica, sino porque la perspectiva que tiene Inma es más grande y sabe, o sea, quiere decir, igual yo ahí hubiera podido aportar, más que nada, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Nagore, los políticos no estamos participando. Es un proceso abierto de sensibilidad hacia los trabajadores del ayuntamiento, ¿vale? Y es un proceso para ellos. No tiene nada que, bueno... Como efectivamente es un proceso para ellos y por ellos y porque al final, pues mira, sí, ha sido mi decisión. Yo he tomado la decisión de contratar a un coach para este tema porque al final yo estoy aquí todos los días, veo las necesidades que hay, todos me lo han sugerido, todos los trabajadores, y es algo que va dirigido a ellos, y como es para ellos y ellos me lo han sugerido, yo pues con toda mi buena intención y dando por hecho que el resto de los políticos estaríamos de acuerdo a dar cobertura a algo que ellos mismos nos están reclamando, pues... Sí, yo creo, Nagore, que estamos todos de acuerdo. Por eso mismo, que se haya cubierto el tema. Y por eso tomé la decisión. Que te lo digan por la calle. ¿Me entiendes? Vale, vale. Oye, que vais a contratar un coach. Ah, ¿mandé? Pues no sé. Simplemente. Vale. Vale. Tomo nota. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo dos. Siento ser pesado otra vez. Es poner que salga el estudio del pabellón deportivo a Teresianas, que no se quede en internet, porque internet, pues, gracias a Dios, hay gente que controlamos y hay gente que no. Y lo digo porque puede ser que todavía no hemos terminado las obras y haya que modificar algún punto que nos dicen, alguna sugerencia que nos dan. Y creo que es el momento, no esperar a que terminemos la obra, a enseñar el proyecto y luego digamos, bueno, igual nos hacía falta haber puesto placas solares, por poner un ejemplo, y las placas solares en el techo que pongamos no se pueden poner. Igual es justo el momento ahora, ya sé que igual es muy tarde, también lo digo, pero bueno, es el momento de que salga en Teresianas y que la gente, que cualquier persona que no tenga uso de internet lo pueda ver y opinar, dar una opinión o preguntar ciertas cosas. Porque a mí hay unas cosas que me llaman la atención, es que es un pabellón cerrado y se va a hacer deporte dentro. Quiero decir que la zona de ventilación y eso me va a gustar verlo cuando coja un poco de olor a tigre. Pero bueno, son cosas que iremos viendo poco a poco. Yo no sé a qué huelen los gimnasios, pero gimnasios al aire libre pocos habrá. Bueno. Lo publicamos, yo creo que es una buena idea. Estoy de acuerdo. Sí.
De todas formas, para nosotros lo importante sería a la hora de hacer los equipamientos. O sea, más que la obra ya que está diseñada, está prácticamente acabada, o sea, poco modificable, el tema sería pues eso, de acordar pues el tipo de equipamientos que son necesarios para los clubs, para los usuarios existentes en Gorliz y pensando en el futuro lo que pueda venir. Eso es. Y la segunda cosa y es para que tengamos para que lo sepamos todos, simplemente es que nos han transmitido ya Indica y a mí que desde el Consejo del Colegio y el AMPA no les han permitido probar la comida que llevan al colegio. Creo que para que lo sepáis, porque van a seguir moviéndolo. Quieren probar la comida que llevan al colegio, que se lleva al colegio, que no les deja no sé quién, porque todavía tengo mis dudas, pero bueno. ¿Y hay algún motivo en especial? No, es la primera noticia que tengo, ¿eh? No he oído yo nada. Se quejan de que debe ser la comida mala, baja. ¿No dejan probar a los padres? No lo dejan probar a los padres. ¿Y al AMPA tampoco? Al AMPA tampoco, por lo que nos han comentado hoy. ¿El colegio? ¿De Castola? Una cosa, no es un tema municipal, es un tema interno del colegio y del servicio de cocina que contrata el Gobierno vasco. O sea, el ayuntamiento ahí no tiene ninguna responsabilidad ni tiene por qué inferir. Yo sí te digo que cuando he estado en el Consejo Escolar, y en la anterior legislatura y en esta, pues el tema del comedor suele salir cada 2 o 3 consejos. Se alargan horas con el tema y no se llega a ninguna conclusión. Cada padre tiene su motivo, cada madre tiene su motivo para pedir una serie de cosas. Ha habido peticiones en el Consejo Escolar desde que padres coman con los niños, otros que se prueba la comida, que no sé, bueno, yo no sé, es un tema que creo que dentro del Consejo Escolar se ha valorado y los argumentos que dan el equipo directivo son de peso, es un tema de pedagogía. Yo te digo que una de las que ha querido probarlo es una nutricionista. Entonces, como si es una médico, en serio, es un tema que hay que hablar en el Consejo Escolar, no aquí. Y en Gobierno Vasco, me imagino que si tenéis una queja es meter una entrada en el Lo he dicho porque como sé que se va a seguir con el rollo y van a llegar hasta aquí, pues para que no nos pille desprevenidos a nadie. Yo quiero decir, si al final resulta que hay un problema de verdad, pues igual podemos, no sé, desde el Ayuntamiento llevar al Gobierno Vasco, pero es un tema que está muy... que va a llegar, ¿no? Vale, pues está bien tener conocimiento. El edificio es del Ayuntamiento. ¿El? El edificio. Sí. Y la habilidad de proveer a ese colegio con una cocina, en este caso también podría ser del Ayuntamiento a través del Gobierno Vasco. No, eso es el colegio. A ver, los equipamientos los pone el Gobierno vasco, los mantiene el Ayuntamiento, pero los pone el Gobierno vasco. Y el mayor problema que veo ahí es el espacio. Bueno, se podría ampliar lo que es la entrada al lado de la Haya, no se podría, ¿no? Para ampliar 5 aulas ha habido un trámite de 2 años. Para ampliar 5 aulas sería quitar más patio. Yo creo que hay otras necesidades y las habrá más adelante, pues porque por falta de espacio para dar cabida a todos los críos que hay, antes que poner una cocina. Estando de acuerdo con que es mucha más calidad la cocina de elaboración propia, eso, pero bueno, vamos, es lo que hay. Como en casa no se come en ningún sitio, eso está claro. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Barkatu, ¿alguna otra cuestión? Hau jarraituko dugu gero, kanpoan. Cerramos. Pues termina la sesión.